¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Estamos en la semana número 6 y hoy lunes trabajaremos un tema muy interesante, tanto en el área de matemáticas como en el área de lengua y literatura. Empecemos. En el área de lengua trabajaremos los cuentos. Seguro que te encantan los cuentos, pero déjame decirte que todos los cuentos son historias creadas por un autor que las inventó, usando su imaginación para entretener o interesar a sus oyentes. A veces los cuentos relatan cosas de fantasías y otras veces cosas que podrían ocurrirle a personas en realidad. Como por ejemplo, observa los cuentos de los príncipes y princesas. Dentro de los elementos de los cuentos tenemos escenarios o también conocidos con el nombre lugar. Escenario o lugar es donde ocurren los hechos, castillos, bosques, otro planeta, etc. Mientras que los personajes son quienes participan en la historia, como princesas, hadas, brujas, príncipes, etc. El problema principal, en cambio, en el cuento de la Caperucita, mira, aquí nos da una idea del problema principal. La mamá le mandó a casa de la abuelita a llevar algo y se le indicó que no practicara con nadie. Por no obedecer se metió en problemas, Caperucita. Ahora, dentro de los elementos del cuento también tenemos objetos o cosas que se utilizan, por ejemplo, espadas, espejos, sombreros, etc. Aprendamos un poco más. Dentro de los elementos del cuento también podemos identificar la introducción o inicio. Muchas veces se utilizan las frases había una vez, érase una vez, este era hace mucho tiempo en un lugar lejano, ¿sí? Dentro del desarrollo también se lo conoce como nudo. Es la parte más importante del cuento. Aquí se escriben los problemas que tienen que enfrentar los personajes principales en la historia o cuento. Muy interesante. El desenlace, en cambio, es la parte final donde se resuelve el conflicto. ¿Y qué será el tiempo? Pues el tiempo corresponde a la época, pero los tiempos son imprecisos, o sea, no tienen una fecha. Y variables, por ejemplo, en tiempos remotos, hace muchos años, etcétera, ¿ok? Veamos otra parte interesante. ¿Qué es el desenlace o final? El desenlace o final es la parte más emocionante. Suele ser la solución y puede ser feliz o a veces no. Algunos cuentos infantiles terminan con esta frase: colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy interesante. En vista de lo que hemos analizado, te animo a realizar la siguiente actividad. Vamos a leer un cuento muy popular, como el cuento de la Caperucita Roja. Aquí te he detallado todo el cuento de la Caperucita. Y aquí hemos terminado con el cuento. Pero ¿qué hago una vez que ya leo todo el cuento? Vamos a realizar lo siguiente. En este organizador gráfico vas a escribir las partes del cuento de Caperucita. Por ejemplo, en la primera parte, voy a seleccionarlo, vamos a ver. En la primera parte que está aquí, va a colocar el título. Ya sabemos cuál es el título, Caperucita Roja. En la sección de aquí, los personajes. A ver, recuerda, tienes que acordarte las escenas
del cuento y escribir los personajes. No importa si son primarios o secundarios, todos los personajes. Aquí, en cambio, el lugar, ¿ok? ¿Dónde se llevó a cabo el cuento de la Caperucita Roja? El tiempo. ¿En qué tiempo se dio? ¿Ok? Acuérdate que los tiempos eran imprecisos, ¿ok? La introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción es el inicio del cuento. ¿Cómo inicia el cuento de Caperucita? Ahora, dentro de lo que tiene que ver con el nudo y el desenlace, vamos a repasarlo. ¿Qué era el nudo? Por ejemplo, el nudo, o también conocido como desarrollo, es la parte más importante del cuento. Aquí se escriben los problemas que tiene que enfrentar el personaje. En este caso, es Caperucita. ¿Qué problema tuvo que enfrentar Caperucita? Bueno, eso lo va a escribir ¿dónde? En la sección de nudo, o también conocido como desarrollo, ¿ok? Aquí. ¿Y qué hacemos en el desenlace ahora? En el desenlace, recuerde que el desenlace tiene que ver con la parte final, donde se resuelve el conflicto, o sea, en qué termina el cuento, ¿ok? Entonces, recuerda, personajes, observa las escenas de Caperucita y escribe el nombre de los personajes. Lugar, vamos a ver qué era en lugar. Acuérdese, dentro de lo que tiene que ver en lugar, a ver, el cuento de la Caperucita fue en un castillo, en un bosque, en otro planeta, ¿ok? Ahora, recordemos, si yo quiero ahora llenar lo que es el tiempo, vamos a recordarlo. El tiempo, en cambio, acuérdese que es impreciso, es decir, variable. Hace años, hace muchos años, hace tiempos remotos, años atrás, ¿ok? De manera general, impreciso. La introducción. ¿Qué era la introducción? La introducción es cómo inicia el cuento. Había una vez, érase una vez, ¿ok? Luego, el nudo. ¿Qué era el nudo? A ver, el nudo. El nudo o desarrollo. Acuérdense que es la parte más importante. Aquí se escriben los problemas que se metió Caperucita o qué problemas tuvo que enfrentar, ¿ok? Y por último, el desenlace. El desenlace también lo conocemos como final. El desenlace o final del cuento, ¿sí? ¿Cómo termina el cuento? ¿Ok? ¿Cómo se resuelven los problemas que se metió Caperucita? ¿Ok? Y así terminamos la actividad de lengua. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el área de matemáticas? En el área de matemáticas vamos a hacer un breve repaso de lo que es un ángulo, ¿sí? Vamos a recordar qué es un ángulo. Recuerden, un ángulo es una figura formada por dos semirrectas que parten del mismo punto inicial. Observe aquí las partes del ángulo. Tenemos el punto inicial, vértice, lado A, lado B y por último el ángulo. Pero para medir los ángulos vamos a aprender a trabajar con un graduador. Sí, este objeto que ves aquí se llama graduador. Vamos a acomodarlo bonito para que lo puedas apreciar. Sí, graduador, ¿sí? ¿Cómo utilizamos el graduador? ¿Qué te parece? Para entender ese detalle, observemos el siguiente video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar,
Repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados, o más grande para que mida 150 grados, o se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados, incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados, o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos. Muy bien, una vez que hemos aprendido cómo trabajar con el graduador o también conocido transportador, veamos los ángulos. Tenemos aquí un ángulo obtuso, un recto, un agudo y un llano. ¿Por qué sé que es un ángulo obtuso? Recuerden, los ángulos obtusos tienen de 90 a 180. Aquí tengo mi graduador y lo voy a ubicar justo aquí en la mitad, debe de estar en el vértice y este es el vértice, ¿ok? Por aquí. Si se pone con mucha atención, a ver, mucha atención, veamos cuánto tiene este ángulo obtuso. Tiene que tener más de 90 y menos de 180, ¿ok? Pon atención, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 128 aproximadamente, ¿ok? Entonces, si es un ángulo obtuso. Veamos si es recto. El recto debe tener 90. Ubiquemos justo la mitad del graduador en pleno vértice, ¿ok? Por aquí. Con mucha atención, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, justo 90 grados. Confirmado, es un ángulo recto. Vamos a ver el agudo, que debe tener menos de 90. Por aquí nos ubicamos. Tiene 10, 20, 30, 40, 49 aproximadamente. Entonces, si es un ángulo agudo porque tiene menos de 90. Y el llano, ¿cuánto tiene? 180. Veamos, coloquemos nuestro graduador o también conocido como transportador. Vamos a ubicarlo por aquí, justo en el vértice, en medio.
Ya. Veamos, tiene, mira, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Muy bien, es un ángulo llano. Teniendo claro este punto, vamos a realizar una actividad muy fácil. Primero, aquí recordamos los ángulos, el agudo, el recto, el obtuso, el llano. Esta actividad de aquí no la vamos a hacer, esta no, puesto que son agudos compuestos y más complejos. Eso lo van a ver con más detalle en los años superiores, así que por ahora no vamos a hacer esta actividad, pero sí la de aquí. Por lo tanto, voy a ampliarla, vamos a ampliarla, para poder observar mejor que esta actividad sí la vamos a realizar. Por ejemplo, vamos a averiguar qué tipo de ángulo tenemos aquí. 100 grados. Vamos a ver 100 grados. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ver a mi ¿cómo resuelvo esto? Primero, 100 grados. Si yo quiero saber 100 grados, ¿qué tipo de ángulo es? Veamos. Si quieres observarlo, utiliza siempre el graduador. Veamos cómo nos quedaría. Ubiquemos el vértice. Vamos a ubicar el vértice por aquí. ¿Ya? Ahora, 100 grados. Vamos a ubicar ahora una línea color rojo. Vamos a ver si está perfecto. Empezamos por el punto 0, ¿ok? Por aquí. Ya. 100. A ver, si aquí había 90, 100 sería por aquí. A ver, recordemos. Aquí tiene 100. A ver, si tiene más de 90, que sí tiene más de 90, y menos que 180, ¿qué tipo de ángulo es? Correcto, obtuso. Entonces usted va a escribir aquí obtuso. Así como hice este ejemplo, usted va a resolver los siguientes. Así de sencillo. Veamos qué otra actividad vamos a realizar. En la siguiente actividad va a dibujar los ángulos. En el primero va a dibujar un ángulo obtuso. Acuérdense que los ángulos obtusos tienen que tener más de 90 y menos de 180. Aquí va a dibujar un ángulo agudo. El agudo tiene que ser, ¿qué cosa? Menos de 90. Y aquí el recto, ¿se acuerdan? Claro, de 90. Usted lo va a dibujar aquí, ¿ok? Ahora, escriba las partes del ángulo. A ver, en las partes del ángulo solo va a complementar. Acuérdese, aquí vimos, vamos a hacer un ladito. Vamos por aquí. Listo. Aquí vimos que dentro de las partes tenemos el vértice, el lado A, lado B y ángulo. Entonces lo que tiene que recordarse para luego completar esta actividad. Y así de sencillo, mis pequeños, déjenme decirles que terminamos la actividad del día de hoy. Así que les mando un fuerte abrazo virtual. Bye bye.